Demos ahora la bienvenida al doctor Diego Corzo, que es nuestro próximo conferencista, director de Analítica de Datos Mareigua, ejecutivo con formación administrativa y técnica, estadístico de la Universidad Nacional de Colombia y MBA de la Universidad Externado de Colombia, con más de 18 años de experiencia en el ejercicio profesional. Experto en gerencia de riesgo de crédito y en estrategia basada en la analítica para la toma de decisiones a través de herramientas estadísticas, aprendizaje automático y conocimiento de negocio. Desarrollo de la analítica avanzada en todas las etapas del ciclo de crédito para diferentes entidades del sector financiero, real y telcos en Latinoamérica, Asia y África. Trabajó liderando equipos analíticos en Experian, TransUnión y Acción Internacional, entre otras empresas. Actualmente lidera el área analítica en Mareigua, generando desarrollos que ayudan a la gestión del riesgo de crédito y cobranza. Doctor Diego, bienvenido. Ahora sí espero que me estén escuchando todos. Buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación y bueno, me siento muy contento de poder tener la oportunidad de hablar estos temas relacionados con datos. Me fascina muchísimo los números, pues ya escucharon, soy estadístico de profesión, por lo tanto los datos en realidad son parte de la vida, parte del propósito en el cual yo me formé. Para comenzar mi charla estaba pensando en que recordar algo que me permitiera introducir todo lo que quiero tratar en esta mañana. Y pensaba en una de las cosas que mi papá me enseñó hace muchos años. Mi papá me hizo aprender una frase del famoso Rudyard Kipling, que es el autor El libro de la selva, entre otras obras literarias, que dice: 6 servidores tengo que me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Entonces tengan presente estas palabras, estas preguntas a medida que vaya pasando las diapositivas para que podamos saber a quién puedo dirigir mis esfuerzos, qué puedo hacer para mejorar mis procesos, cómo lo puedo lograr, por dónde lo puedo hacer y por qué, que es finalmente el propósito. ¿Qué pasó por acá? Cuando Olga falla, siempre falla la tecnología. ¿Algo pasó por acá? Mira, no está funcionando. No funcionó. Bueno, mientras tanto vamos a charlar un poco al respecto de lo que vamos a tratar, que también se me está cayendo esto por aquí. Una de las cosas más importantes que podemos tener en cuenta son tener siempre unos antecedentes, siempre tratar de poder tener un contexto. Y en ese contexto voy a hablar acerca de algunas cosas que podemos encontrar dentro de la literatura que van a introducir muy bien el tema de los modelos basados precisamente en información de capacidad de pago. Lo segundo, que es el título, ¿no? Perdón que ya… ok. Gracias. Bien. Luego vamos a hablar un poco al respecto de el riesgo de crédito en el ciclo de vida del cliente, que es algo muy importante. El ciclo de vida del cliente se está volviendo muy importante. Vamos a ver al respecto de ello. Vamos a ver cuáles son los desafíos y principales oportunidades que podemos tener en ese desarrollo de esas herramientas analíticas y por qué la capacidad de pago es un tema muy importante al respecto de ello. Y vamos a ver unos casos de éxito, porque finalmente lo más importante, además de poder tener la información, es saber cómo esa información se transmite en leads que nos permiten a nosotros trabajar en función de la rentabilidad y otros temas que se vuelven de relevancia e importancia en nuestro proceso de riesgo. Bueno, ¿de qué hablaremos? Entonces ya sabemos, vamos a hablar acerca de unos expertos, cómo estos expertos nos hablan a nosotros relacionado con esos datos asociados a capacidad de pago y cómo ellos tienen influencia sobre la toma de decisiones del crédito. Lo segundo es que vamos a mirar esa relación que tienen los datos y los modelos predictivos asociados a la información de las condiciones laborales y del ingreso en el ciclo de vida del crédito y en el ciclo de vida del cliente, y que eso se puede convertir en un factor de innovación disruptiva dentro de lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Vamos a hablar acerca también de la necesidad de llegar a esa información que se asocia a la evaluación de la solvencia, y que eso pues en realidad en ese proceso siempre nos vamos a encontrar con oportunidades y con desafíos y tenemos que empezar a surtirlos. Y por último, pues vamos a mirar esos casos de negocio que les acabo de mencionar, mirar quiénes están trabajando en eso, por qué están haciéndolo y de qué manera eso les ha generado valor
en sus organizaciones. En cada uno de los capítulos van a ver algo muy similar a lo que encuentran aquí, que es una frase de alguien. Esta me gustó mucho y la quiero parafrasear de una manera distinta. Pues el dramaturgo famosísimo Oscar Wilde dijo: cuando era joven pensaba que el dinero es lo más importante en la vida, ahora que soy mayor lo sé. Voy a cambiarlo y parafrasearlo de una manera diferente para que podamos interiorizar el tema de la conferencia, y es: cuando era joven pensaba que la capacidad de pago era lo más importante de la vida, ahora que soy mayor lo sé. La capacidad de pago es un tema muy importante y es algo que tenemos que empezar a trabajar, y vamos a ver muchos temas relacionados con eso. Entonces, lo primero, este señor Ronan Burke, que pertenece pues al concilio de Forbes, y el artículo que ustedes encuentran en cuestión allí, también es el CEO de una compañía que se llama Inscribe. Él está dedicado absolutamente en temas relacionados con datos para el fraude y para todo el trabajo de riesgo de crédito. Y me llama mucho la atención el artículo que él escribió precisamente para la revista Forbes, donde el título de su artículo es "Cómo usar datos alternativos de crédito para decisiones más inteligentes y más inclusivas en el préstamo". Y él dijo lo siguiente: la necesidad de más datos para comprender la solvencia crediticia de un solicitante nunca ha sido tan grande, ya que se ha demostrado una y otra vez que los puntajes crediticios por sí solos son una evaluación poco confiable de la salud financiera. Entonces, fíjense que pues, él tiene una frase que es contundente. Muchas veces nos centramos únicamente en entender el hábito de pago, pero nos damos cuenta que finalmente hay algo más importante en estos momentos, y es precisamente poder garantizar que la solvencia me ayude a lograr los objetivos que deseo tener. A ese respecto traigo dos estudios que me parecen muy llamativos. Este primero, que menciona lo que acabo de decir precisamente, que estamos muy concentrados muchas veces en mirar el historial de pagos de un consumidor, los montos que la persona deuda, estamos concentrados en mirar la vida que le queda al crédito, etcétera. Y eso es generalmente los insumos que tenemos para hacer el desarrollo de herramientas analíticas, insumos que son muy buenos y seguirán siéndolo siempre. Sin embargo, la mayoría de las herramientas tradicionales están ignorando precisamente el comportamiento historial del salario de la persona, todo lo que está relacionado con otros elementos que en realidad sugieren esa solvencia y que se vuelven muy importantes para el desarrollo de este tipo de herramientas. Por otro lado, aquí también hay otro estudio que me llamó mucho la atención y que dice que cada vez se están desarrollando más y más herramientas analíticas que están orientadas precisamente a los gastos y al sobreendeudamiento, que no solamente ayudan a poder entender si la persona pues tiene que ser rechazada porque se encuentra sobreendeudada, sino también para poder fijar límites de crédito, que es un tema muy importante hoy en día. Si yo sé quién está sobreendeudado y de qué manera le puedo ayudar, pues seguramente la oportunidad que tengo de ese tipo de desarrollos analíticos me permitirán ser mucho más preciso al llegar a la persona que más lo necesita. Ahora, hay tres cosas que me parecen muy importantes que quise transmitir en esta diapositiva, y están relacionados con las etapas del ciclo de crédito más principales, pues las principales que se encuentran allí. Por un lado está la originación. En este libro que ustedes encontrarán allí, el Handbook of Credit Scoring, de la autora o la editora Elizabeth Mays, hace unos años, porque ya es un poquito viejo, pero ella mencionaba algo que es muy interesante y que sigue siendo válido hoy. Ella decía que el 80% de todo el riesgo medible se encuentra precisamente en la originación, en el momento en que se suscribe el crédito. Pero adicionalmente menciona precisamente que las decisiones que más afectan a la rentabilidad de un crédito se encuentran en esa misma etapa. Tengan presente eso. Lo segundo, en términos de mantenimiento del cliente, que es un tema muy importante que muchas veces descuidamos, podemos encontrar que, y siempre, yo lo he escuchado en muchas conferencias, siempre se habla acerca de, oiga, ¿verdad? El cliente existente es mucho más valioso porque es más barato trabajar con él que traer uno nuevo. Pero me encontré ya con la cita que realmente tiene el sentido y cuántas veces es. Estos dos autores que ustedes encuentran allí, Rosenberg y Sepiel, en 1983, es un poco antiguo, pero nos hace pensar definitivamente en la oportunidad que tenemos de trabajar con los clientes existentes, y es que ellos dicen que es 6 veces más costoso atraer nuevos clientes que retener los actuales. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy relevante la información que yo tenga sobre mis clientes existentes. Y la tercera cosa, en cuanto a la cobranza y la recuperación, encontré una cita que me llamó mucho la atención y dice que las acciones o las cobranzas que son exitosas en realidad están en función no solamente del conocimiento de la capacidad de pago de la persona y de su voluntad de pagar, sino también de la capacidad y determinación del cobrador para cobrar. Y uno dice, bueno, la determinación es una habilidad,
y la capacidad seguramente también lo es. Pero si yo tengo información para generar capacidad, información de los ingresos y de todos los temas que están relacionados con la parte laboral de la persona, pues le estoy dando muchas más oportunidades al cobrador para poder tener herramientas para hacer su gestión. Entonces, a través de la información también se genera capacidad. Bien, hay 3 preguntas claves entonces a ese respecto. ¿Cómo mejorar la originación y aumentar la rentabilidad en ese punto en el cual yo estoy atrayendo nuevos clientes? Segundo, ¿cómo puedo atender mejor a mis clientes actuales? Porque tener ese cliente contento es mucho mejor que traer nuevos. Y más en este tiempo donde a veces nos ha tocado cerrar un poco la llave, ¿cierto? Por el aumento en las tasas de interés y todos los factores que están sucediendo alrededor de la coyuntura económica en la que estamos viviendo, se vuelve muy importante ello. ¿Y cómo aumentar mis capacidades para cobrar mejor? Son las preguntas que son relevantes para eso. Otra cosa que quise aquí traer digamos, para la introducción que quería tener es una Biblia que yo considero que para todos nosotros debería ser muy importante poder llegar a leer este libro, Competing on Analytics. El autor es Thomas Davenport, que también es escritor pues, de muchos de los artículos que podemos encontrar en la revista de la Harvard Business Review. Él menciona estos pilares que se fundamentan precisamente en una piedra angular que se llama los datos y los metadatos y los procesos operativos. Me gusta mucho esa expresión que está relacionada con la piedra angular, porque los que saben algo de temas relacionados con arquitectura y sobre todo la antigua pensarán o recordarán que la piedra angular hace referencia a esa piedra donde todas las demás se empiezan a colocar. Entonces él dice que para ser realmente competitivo en términos de los datos, la piedra fundamental obviamente son los datos. Pero los pilares que yo empiezo a colocar sobre esa piedra angular son la gestión de datos, las herramientas de transformación y procedimientos, obviamente los depósitos, donde pues los temas relacionados con la nube se han vuelto algún tema muy importante porque soy capaz de poder guardar más información, escalar esa información y hacerlo mucho más productivo. Pero también están las herramientas y aplicaciones de la inteligencia analítica que me permiten a mí transformar esos datos para luego tener herramientas de aplicación de presentación para poderlos mostrar. Ahora, yo me quiero concentrar en 2 puntos fundamentales. La gestión de datos es un tema muy importante porque si puedo tener una buena estructura pero no tengo una buena gestión de datos, es decir, no puedo responder adecuadamente a las preguntas de calidad, de cantidad y de pertinencia, pues obviamente estoy dejando a la mitad todo lo que puedo hacer con respecto al cliente. Acabamos de ver una presentación muy llamativa y me gustó muchísimo lo que mostró el doctor Omar, que ponía pues, al cliente en el centro. Y eso es lo que tenemos que hacer y la gestión de datos me debe permitir a mí tener la información necesaria para lograr esa gestión. Pero sin herramientas que conviertan esa información en valor, pues de todas maneras me quedo totalmente corto. Bien, ahora vamos a ir a esta segunda parte donde vamos a hablar al ciclo de vida del cliente. Kotler es un afamado economista que está muy relacionado, que ha tratado de relacionarse muchísimo con los temas de mercadeo. Y él dijo una cosa que me llama mucho la atención y es, no vigiles el ciclo de vida del producto, vigila el ciclo de vida del mercado. O yo le pondría una palabra diferente, o vigila el ciclo de vida del cliente. Vamos a mirar qué es ese ciclo de vida del cliente y yo creo que todos lo habremos visto. Existen estas etapas del ciclo de vida del cliente donde cada una tiene su propia descripción. Primero hablamos acerca del tema de atracción, que es un tema pues, fundamental y muy importante para poder entender cuáles son los clientes que yo quiero atraer para mi compañía. Y en ese sentido, hay muchas cosas para trabajar. Está el tema del mercadeo, las redes sociales, la publicidad, etcétera. Pero también hay otro tipo de información que yo puedo hacerme valer para poder entender mejor a esos clientes prospectos. Existe la segunda etapa, que es la de conversión, donde en realidad me interesa no solamente tener clientes potenciales, sino hacerlos clientes reales, clientes existentes, convertirlos en mis propios clientes y empezarlos a fidelizar. Está una tercera etapa, que es la de crecimiento, donde todo el propósito que yo debo tener para eso es aumentar el valor de los clientes en ese largo plazo. Entonces el relacionamiento se vuelve algo fundamental y muy importante. Y ahí es donde la personalización de la oferta, la resolución rápida, la atención del cliente, son cosas básicas que tengo que empezar a trabajar en función de que ese cliente se mantenga y siga trabajando conmigo su relación. Luego hay una etapa de retención, es una de las etapas más difíciles seguramente en el mercado del crédito y yo creo que todos somos conscientes que en realidad los clientes más infieles que hay en el mercado son los clientes del crédito.
Y en realidad eso es algo que tiene que cambiar, y eso depende muchísimo acerca de qué hacemos nosotros para lograr conservar esa relación a través de ofertas atrayentes, a través de experiencias positivas y a través de una comunicación que sea regular, una comunicación que me permita que él sepa que yo estoy ahí para él. Y finalmente una etapa que es muy compleja, muy compleja, que es la etapa de reactivación, que es reactivar todo ese relacionamiento que tenía con el cliente, ya se me está yendo, y ahí es cuando el cliente empieza a perder valor. Pero bueno, vamos a mirar cómo se encuentra el ciclo de crédito, que siempre hablamos en dónde se encuentra en esas etapas. Entonces, ustedes se dan cuenta, las dos primeras etapas de atracción y conversión en realidad están relacionadas en ese ciclo de crédito con la planeación y la originación. Ya me interesa atraer el cliente, poderlo prospectar y finalmente una cosa muy importante, poderlo originar. Y ahí están esas dos etapas. Y las otras tres etapas, que son mantenimiento, cobranzas y recuperación, pues evidentemente están relacionadas con las tres etapas de ciclo de vida del cliente, que son crecimiento, retención y reactivación. Tengámoslo presente porque eso va a ser parte fundamental de todo lo que vamos a conversar acá. Porque si sé dónde está ubicado mi cliente, potencial, también sabré cómo la información que yo pueda proveer va a ser de valor para poder ayudarle a ese cliente el propósito de poder seguir conmigo y yo darle el mejor servicio. Entonces, ya vimos dos cosas, pero hay una tercera muy importante. Yo no me puedo restringir mi vida o la vida del cliente pues en una curva que ya está prediseñada y ya está dicha y yo ya sé cuánto es el valor que tengo, sino tengo que buscar aumentar el valor de los clientes. Aumentar el valor de los clientes es lo que me permite a mí que ese cliente realmente sea rentable y sostenible en el tiempo. Pero ¿cómo lograrlo? Entonces ya sabemos que las dos primeras etapas, la atracción está relacionada con la prospección, la conversión está relacionada con el cliente nuevo y las otras tres están relacionadas con el cliente existente. Nosotros en términos de la información que actualmente hemos trabajado y que tenemos y que hemos ayudado a muchos de nuestros clientes a utilizar es la información precisamente de capacidad de pago. Y esa información de capacidad de pago, aunque sirve en todo el ciclo del vida del cliente, hemos encontrado ciertos campos que generan inclusive valor, un mayor valor en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en términos de la atracción y la conversión nos hemos dado cuenta que el riesgo del aportante es un tema muy importante. Si queremos atraer nuevos clientes, buenos prospectos, la compañía donde esas personas trabajan por lo general tiene mucha importancia. Entonces el riesgo del aportante es un tema fundamental para las dos primeras etapas. También hemos encontrado que los ingresos en particular es un campo muy importante para todas las etapas del ciclo de vida del cliente. Desde que yo lo estoy prospectando y ya sé cuánto la persona gana en este momento y gana históricamente, a eso me hago referencia al vector de ingresos, es decir, a ese historial del ingreso, pues tiene sentido para todas las etapas, pero con mayor importancia cuando ya el cliente es mi cliente. Ahorita vamos a ver unos casos más adelante acerca de ello. También nos hemos dado cuenta que la conversión en adelante, lo que tiene que ver con las novedades que tiene la persona en cuanto a su labor, son muy importantes. No es lo mismo ir y trabajar en un cliente que está quedando, por ejemplo, en una novedad de retiro que una persona que está quedando en una novedad de ingreso. Porque por un lado, el que está quedando en una novedad de retiro es una persona que en resumidas cuentas está desempleada. Mientras que una persona que está en novedad de ingreso es porque está recién desempacándose en un nuevo trabajo. Entonces, ¿cómo yo lo puedo gestionar bajo esas condiciones cuando mi propósito fundamental es primero que pueda hacer una buena paga, porque obviamente por esa razón estoy metido en el negocio del crédito, y segundo que yo también pueda generar la mejor oferta? Entonces, por eso se vuelve muy importante las novedades. También hemos encontrado que, por ejemplo, en el crecimiento y la retención de clientes, campos fundamentales en cuanto a la capacidad de pago como la tendencia al ingreso se vuelven fundamentales. Si yo veo que una persona está ganando, está teniendo un mayor ingreso, pues yo tengo la capacidad de poder darle una oferta que me permita mantenerlo y que él se sienta contento con el servicio que yo le estoy prestando de una manera proactiva. También los meses de continuidad, que pues ustedes se dan cuenta, hemos encontrado mucho valor en la conversión, en el crecimiento y la retención, puesto que una persona que tiene continuidad con su trabajo es una persona que seguramente seguirá trabajando en esa compañía y eso le seguirá generando el ingreso que yo estoy esperando que siga teniendo para poder cumplir con su obligación. Pero la cosa que es más importante de todo ello son los modelos. Los modelos predictivos en realidad reúnen toda esa información y lo convierten en algo que se genera de manera proactiva y se adelantan a los propósitos, porque finalmente ese es el objetivo de los modelos, poder adelantarse a algo que ya ha de suceder.
Entonces, es muy importante, por ejemplo, encontrar que una persona se encuentra en una novedad de retiro en el momento que lo estoy evaluando. Pero si yo tengo herramientas que se adelantan a eso, estoy haciendo una gestión mucho más poderosa. Antes de que suceda, yo ya puedo hacer estrategias y tácticas dentro de mi gestión del crédito para poder adelantarme a eso que pueda llegar a suceder y que puede, pues, ser catastrófico para nuestras provisiones. Estos son algunos de los modelos predictivos sobre la capacidad de pago que nosotros podemos realizar, que todos nosotros podemos realizar. Con información todo se puede hacer. Por un lado están esos modelos de riesgo que están diseñados a la medida que tradicionalmente hacemos con hábito de pago y otra información. Si a eso le sumamos la información que está relacionada con condiciones laborales e ingreso, pues le estoy generando mucho más potencia a esos modelos. Y está demostrado en términos estadísticos que, por ejemplo, si estamos familiarizados con la jerga, los niveles de discriminación aumentan. El KS, el coeficiente de Gini, la curva de ROC se vuelven mucho más grandes y nos permiten a nosotros tener una mejor discriminación. Por otro lado, también hay modelos que predicen eventos en relación a esa capacidad de pago, exclusivamente con información de capacidad de pago. Esos modelos nos sirven a nosotros para podernos adelantar a lo que está pasando y ayudar precisamente al cliente en su consecución y en su ciclo de vida. Por otro lado están los famosos modelos de puntuación affordability, que lo que hacen es precisamente predecir la capacidad de pago futura de la persona en función de su fuente de ingresos. Entonces es muy importante tener en cuenta que lo hacen de esa forma. Y finalmente están los modelos que predicen el sobreendeudamiento. Todos esos modelos sirven en todas las etapas del ciclo de vida del cliente y nos ayudan a nosotros a entender cómo trabajar en función de ellos. Vamos a mirar entonces bajo ese panorama del ciclo de vida, de cómo la información realmente de capacidad de pago nos puede ayudar en ese propósito. Vamos a mirar cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades. Y en ese sentido me gusta mucho la frase de Víctor Hugo, el famoso autor del libro Los Miserables. Él dijo lo siguiente: para el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. Cuando escuchemos acerca de oportunidades y retos, pensemos más bien cómo nosotros podemos sortearlos en función de lo que quiero lograr en mi compañía. Vamos a mirar entonces primero los retos en esos desarrollos de esos modelos predictivos alrededor de la capacidad de pago. Primero, y siempre vamos a tener ese desafío de la calidad de datos. Si yo quiero hacer modelos muy buenos, pues obviamente tengo que tener unos datos muy buenos. Yo creo que todos los que estamos metidos en este mundo hemos escuchado la frase famosísima de garbage in, garbage out, ¿cierto? Si yo le meto basura y datos que no sirven, pues obviamente tendré un modelo que tampoco me va a servir. Mis modelos deben tener información que sea de calidad. Y esa calidad me debe permitir hacer los propósitos que quiero con cada cliente. Otra cosa que nos hemos topado nosotros como un desafío en realidad es la interpretación de los modelos. A veces no entendemos que el propósito de un modelo, más allá de poder lograr hacer la predicción, porque finalmente al ser una predicción, pues es simplemente un evento de algo que posiblemente pueda suceder en función del pasado. Pero eso no quiere decir que en el futuro pues esos modelos puedan seguir funcionando de la misma forma y la interpretabilidad de los mismos es compleja. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar que ese desafío pueda sortirse de una manera diferente. Es decir, oiga, los modelos tienen diferentes propósitos y también tienen un ciclo de vida. Y los modelos tienen que estarse desarrollando en función de los otros desafíos que vamos a ver a continuación. Otro tema que está volviéndose muy importante es el tema de protección de datos. Y cada vez, pues, creo que los que nos dedicamos a la analítica nos damos cuenta que estamos muy restringidos porque la información a veces se empieza a volver un poco compleja. Por ejemplo, la ley de borrón y cuenta nueva, creo que todos para nosotros decimos, uy, pero ¿qué pasó ahí? Si necesito saber si la persona cómo estaba, cómo se encontraba, cómo se ha de encontrar. Y si no conozco su pasado, es un poco difícil llegar a ese propósito. Entonces, todo el tema que tiene que ver con la protección de datos y los cambios legislativos en realidad nos pueden cambiar a nosotros el mercado. Otra cosa, otro desafío es los cambios en el comportamiento de los clientes. Creo que ya lo acabamos de escuchar en la charla anterior, los clientes cambian todo el tiempo. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba empezando en este mercado, una de las cosas que más le preocupaban a los bancos y a las entidades financieras es dónde colocar la oficina. Ahora la pregunta es un poco distinta, ¿no? ¿Dónde hago mi comunicación digital con el cliente a través de los medios que tengo? ¿Y cómo hago que esa experiencia se convierta única independientemente en el canal donde se encuentre? Y eso es precisamente porque los clientes están cambiando. Ya los clientes no están yendo a las oficinas. Ya saben que todo lo pueden trabajar a través de su aplicación o lo que pueden hacer a través de su página de internet. Entonces, más que el comportamiento de una persona que va a las oficinas a hacer una transacción o alguna cosa, se está convirtiendo más importante ahora en la huella digital de la persona. Es decir, qué es lo que está haciendo dentro de la web y cómo lo está haciendo y cuáles son los tiempos que gasta allí.
Como les mencionaba, la regulación y el cumplimiento normativo definitivamente es un desafío y lo seguirá siendo. Las leyes de protección de datos personales alrededor del mundo en realidad afectan el potencial desarrollo que tiene la analítica. Entonces hay que estar muy pendientes de toda esa dinámica como un desafío. Y finalmente, y ya lo sabemos, pues hemos pasado prácticamente 2 años encerrados en la casa haciendo muchas cosas desde allí, pero los eventos macroeconómicos son coyunturales y están pasando y seguirán sucediendo. ¿Cómo estamos preparados nosotros ante esos desafíos al desarrollar los modelos? Porque de seguro afectarán el desempeño de los mismos. Bueno, pero si hay desafíos, hay oportunidades y ya vimos que las oportunidades para los valientes en realidad es algo muy importante. Y en ese sentido, la automatización de los procesos, sobre todo en la originación y la cobranza, debe permitirme mejores y mayores niveles de eficiencia y rapidez. Aprovechemos ese tipo de condiciones que nos pueden ayudar a nosotros a que las cosas sean más automáticas. Lo segundo, pues, es mejorar la precisión en la toma de decisiones a través de los modelos. Un modelo solo, ya nos dimos cuenta, basado en hábito de pago, no será suficiente para poder lograr ayudar a nuestros clientes en sus propósitos de originarlos y hacerles una cobranza efectiva. Se vuelve muy importante entonces utilizar muchos modelos predictivos, seguramente de una manera adecuadamente combinada u optimizada para poder tomar decisiones mucho más precisas. Además que el desarrollo de diferentes herramientas analíticas, particularmente cuando contamos con información relacionada con capacidad de pago en ese desarrollo, nos permite personalizar la oferta. Y creo que se vuelve cada vez más importante hoy en día ese tema de personalización. Yo creo que eso es un tema exclusivo, aquí no voy a detenerme muchísimo porque seguramente deberán existir en algún momento conferencias como este tipo en donde nos podamos sentar y discutir el tema de cómo personalizar un producto que es tan parecido en todas las entidades. Cómo poder lograr hacer que eso se convierta realmente en una experiencia y que el crédito, lejos de verse como una deuda, se pueda ver como una oportunidad. También un tema muy importante es la capacidad de pagos que favorece la inclusión financiera. No todos tienen en el mercado un hábito de pago que esté en una central de riesgo o en una entidad financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito cubrir ese hueco. Cuando yo tengo la capacidad de pago, por lo menos tengo una alternativa para poder empezar a trabajar a incluir personas que actualmente no tienen ese hábito de pago todavía inscrito en algún lugar. Y finalmente, tenemos pues obviamente a través de esas herramientas analíticas nos permite facilitar la innovación en productos y en servicios financieros. La innovación se convierte en algo muy importante. Nosotros como Mareigua, con 30 años de experiencia que tenemos en el mercado y conociendo toda esta información relacionada con la capacidad de pago, con los ingresos, con las novedades, con todo ese riesgo que también podemos detectar en los aportantes, pues hemos podido lograr y robustecer los modelos que actualmente muchas de las entidades que trabajan con nosotros tienen. Y tenemos dos modelos muy importantes que son el score de desempleo y un estimador de ingreso futuro. Y hemos encontrado diferentes cosas en donde se pueden trabajar en las etapas del ciclo de crédito. Por ejemplo, en la originación hemos podido encontrar algo muy importante y es poder trabajar sobre zonas grises. Esas zonas donde yo no sé totalmente si la aprobación es lo más adecuado en términos del riesgo o no, y en esos lugares hemos encontrado oportunidades de trabajo muy buenas, al igual que poder encontrar poblaciones VIP y personalizar la oferta en el momento de la originación. En mantenimiento hemos podido complementar muchos de los estudios y los esfuerzos que tienen las compañías en función del next best product, ¿no? El mejor producto siguiente, y en función de ello personalizar la oferta. No es lo mismo ofrecer un crédito a una persona que tiene una tarjeta de crédito y cuyo comportamiento pues ha sido irregular, que alguien que, por ejemplo, conmigo, además de tener la tarjeta de crédito, ha trabajado muy bien o ha estado pagando adecuadamente su crédito de consumo. Y si yo conozco sus ingresos, conozco sus condiciones actuales, seguramente el mejor producto siguiente puede ser un crédito hipotecario. Y finalmente, en cobranza y recuperación hemos podido darle más gestión a la priorización, que es un tema muy importante, entendiendo que la priorización me debe permitir llegar a aquellas personas que primero me pueden pagar y que me pueden cumplir con su obligación dependiendo de la etapa y la altura de mora, y sobre eso mejorar la negociación. Estos modelos actualmente están operando para las entidades financieras y están disponibles por todos los medios, por los medios tradicionales de línea y batch, por ejemplo, para poder ser consumidos. Esta es una de nuestras herramientas, el score de desempleo. Nos gusta muchísimo este modelo porque fue desarrollado con 18 millones de consultas, lo que quiere decir que es un modelo prácticamente de Big Data muy grande, muy robusto, muy poderoso, cuyos resultados ustedes pueden encontrar acá. Pueden encontrar un CAES, un Gini, un ROC bastante grandes, muy altos, que nos permiten a nosotros tener la confianza de que en realidad está discriminando y adecuado
adecuadamente restableciendo o entendiendo la dinámica de que quién se está quedando desempleado o no, que ese es su propósito, podemos encontrar que hoy desarrollamos a través de esta herramienta dos modelos, en realidad está compuesto por dos modelos, un modelo para empleados y un modelo para independientes, que cada uno tiene un comportamiento distinto. Este es el backtesting general, pero si ustedes se dan cuenta, es capaz de reconocer o recoger esa posibilidad que tiene la persona de quedar desempleada en un tiempo. ¿Cómo yo puedo empezar a utilizar este tipo de herramientas predictivas en los propósitos que tengo de crédito, en la originación, en el mantenimiento y en la cobranza de mis clientes? Es la gran pregunta y eso lo vamos a verlo ahorita en unos slides. Aquí quiero ponerles algunos ejemplos. Este es un ejemplo de algo que hemos estado trabajando muchísimo y es combinando la información del score de desempleo con los ingresos, con el score de mantenimiento tradicional de las entidades y las cuotas en procesos de preaprobación, por ejemplo, de una tarjeta de crédito. En ese momento se vuelve algo muy importante saber, oiga, ¿a quién dirigir mis esfuerzos y mis campañas de preaprobación? Entonces, con todos ellos hemos logrado hacer, por ejemplo, para algunas entidades, algunas definiciones de políticas de hábitos de pago, unas definiciones de políticas de capacidad de endeudamiento, que son las tradicionalmente trabajadas, y finalmente una definición de límites de crédito. Con la primera etapa hemos podido lograr a través del score de desempleo garantizar que van a existir o van a seguir existiendo esas fuentes de ingreso para que la persona cumpla con su obligación. Entonces, el score de desempleo tiene ese propósito, por eso hablaba de la interpretación hace un rato, ¿cierto? ¿Cuál es la interpretación de un modelo de desempleo que me predice el desempleo en el ámbito del crédito? Es eso, es garantizar las fuentes de ingreso y de salario que la persona tiene para cumplir con su obligación. Con esa primera etapa de la política de hábito de pago también logramos tener una capacidad de pago esperada. No todos van a poder recibir ese tipo de, digamos, de preaprobaciones, este tipo de campañas. Esto va dirigido precisamente a personas que puedan lograr cumplir. Con la definición de política de capacidad de endeudamiento a través del score de mantenimiento, pues logramos generar un punto de corte que sea rentable desde el punto de vista financiero. Y a través de ello generar también tasas de interés que sean realmente diferenciales, porque no es lo mismo cobrar a una persona más riesgosa que a alguien que no lo es. Y finalmente, a través de la definición de límites de crédito, dado que conozco los ingresos históricos, conozco lo que está pasando con la persona a través de sus condiciones laborales, pues soy capaz de calcular un ingreso disponible, que no es nada más que hacer una resta entre los ingresos y las deudas mensuales de la persona, con lo cual yo puedo generar una nueva cuota potencial. En función de esa nueva cuota potencial, pues somos capaces de transformar esa información a través de la fórmula financiera de valor presente, yo creo que acá también lo sabemos, llegar a un monto para ofrecer en función precisamente de esa potencial cuota que puede pagar la persona. Entonces, si nos damos cuenta, por eso hablaba acerca de Kipling, aquí nos está respondiendo las dos primeras, ¿a quién? ¿A quién dirigir mis esfuerzos? Pero con la última, yo estoy respondiendo a la pregunta de ¿con cuánto? ¿Cuánto puedo ofrecer en esa campaña? Y para eso sirve toda esta información. Ahora, otro ejemplo fundamental es, por ejemplo, las estrategias de cobranzas. Imaginémonos dos personas que tienen exactamente la misma información tradicional con la que nosotros generalmente hacemos la estrategia de cobranzas. Estas dos personas tienen el mismo score de riesgo, tienen el mismo saldo adeudado, tienen la misma cantidad de cuotas a pagar, mismo monto, tienen la misma altura de mora, tienen el mismo ingreso que capturé en el momento que fueron originados. Son igualitos en términos de lo que generalmente utilizamos para hacer la gestión de cobranzas y con lo que priorizamos las listas de cobranzas. Sin embargo, si tenemos, si tenemos obviamente esa misma información, solamente podré tener una única acción de cobranzas. Ahora, si tengo información adicional, porque acuérdense que nuestro propósito es generar capacidad también en el cobrador, si tenemos el score de desempleo que acabamos de ver, si sabemos cuánto es el ingreso actual porque ya lo he podido actualizar a través de la información que puedo estar recabando más actualizada, valga la pena la redundancia, si conozco su novedad y conozco su capacidad de pago, fíjense que esas dos personas ya son distintas, ya son diferentes. Y en ese sentido, pues yo ya tendré la capacidad de hacer no una gestión, una única acción para dos personas que son distintas, pero que tienen un historial de crédito y un hábito de pago igual, sino que tener la capacidad de hacer dos acciones totalmente diferentes. Bueno, miremos casos de éxito. Me gusta mucho la frase con la que introduzco este capítulo ya para cerrar, porque finalmente este señor Kevin Systrom, cofundador de Instagram, de los dos cofundadores, él era el que se dedicaba a programar, él era el programador. Y me gusta mucho porque, digamos, desde el hábito que tengo yo de poder hacer los desarrollos, hacer la parte analítica, pues me gusta mucho programar también. Pero una de las cosas que más busca uno cuando uno hace la programación y hace cosas desde el punto de vista de echar código, como decimos nosotros, es precisamente hacerlo bien.
y hacerlo cada vez mejor. Y él dijo, céntrate en algo y en hacerlo realmente bien y eso te puede llevar muy lejos. Entonces aquí podemos mirar algunos de esos casos de éxito donde podemos encontrar por qué es importante no solamente hacer las cosas bien, sino cada vez buscarlas hacer mejor con el propósito de llegar mucho más lejos. Entonces, este es uno de los casos de negocio de una de las entidades con la que nosotros actualmente trabajamos y lo primero es que encontramos que esta entidad financiera empezó a utilizar nuestras soluciones precisamente para obtener valor no solamente en la originación, sino en la cobranza. Ellos utilizaban originalmente para esos propósitos el score tradicional de crédito y algunos filtros de mora y sobre eso hacía su priorización de cobranzas basado en ese score. Ahora, nosotros a través de un piloto, pues nosotros logramos ayudarles a ellos a identificar, uno, la capacidad de discriminación del score de desempleo para ello. Lo segundo, también encontramos algunas variables que les servían de mucho valor, como por ejemplo el riesgo y el CIU del empleador se volvía muy importante, porque yo creo que actualmente debido a todas las cosas que están pasando alrededor del trabajo, yo creo que nosotros somos sumamente conscientes de que el código CIU, es decir, digamos, esa dedicación que tiene la empresa en función de sus propios propósitos empresariales se volvió un tema muy importante. Así como los meses de continuidad, el promedio de ingreso neto y la cantidad de empleadores. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Generaron una nueva estrategia precisamente apalancándose primeramente en la información de capacidad de pago y luego sobre aquellos que ellos rechazaban de alguna forma, por ejemplo en la originación, entonces miraban así el comportamiento que tenían ellos en términos del hábito de pago en el mercado. En términos de la cobranza, ellos lo que se dieron cuenta es, oiga, vamos a priorizarnos o enfocarnos únicamente en aquellos que llegaron a 90 días o más de mora. Y sobre ellos pues utilizaron también su cuota de mercado, dado que la conocían, y hicieron esa relación entre la cuota del mercado del ingreso y aquellos que tenían más del 50% adeudado en cuotas, pues obviamente eran su prioridad. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los efectos? Una mejora en la originación, una tasa de aprobación en 52%, empezaron a atender un nuevo mercado que ellos no atendían precisamente, que era el segmento sin experiencia crediticia, que era pues un segmento de interés para ellos, y por último, en términos de la cobranza, disminuyeron su tasa de rodamiento en un 23%. Este es otro caso de negocio, otra entidad financiera nos llegó a nosotros con un propósito, era actualizar su información, la información que tenían de las personas en cuanto a su capacidad de pago y los temas relacionados precisamente con todo el tema laboral. Y en ese sentido, pues ellos decidieron o programaron que se les avisara precisamente personas que disminuyeran de esos 8 millones de pesos donde ellos tenían su top, digamos, de clientes, que era su segmento VIP. Entonces, al estar haciendo mensualmente y cambiar precisamente esa actualización anual que lo hacían hacerlo mensual, ellos lo que hicieron fue ajustar todos sus canales de atención, pudieron mejorar las condiciones de sus esquemas relacionados con el próximo mejor producto y por último, pues obviamente fueron capaces de mirar su capacidad de pago real, que produjo todo este conocimiento nuevo y mucho más observado de manera mucho más periódica. Aumentaron en un 68% la aceptación de su campaña, disminuyeron la tasa de deserción, que es un tema muy importante, como les acabo de mencionar, es importantísimo mantener a los clientes existentes más que atraer nuevos, y tuvieron una disminución de costos en un 23%. En cuanto a la originación, algún cliente nos llegó a nosotros con la siguiente necesidad. Nos dijo, yo tengo un score de mercado en el cual nos permite a nosotros hacer todo el tema que queremos llegar y es aprobar clientes y quiero seguirlo utilizando y en función de ello aquellos que tienen más de 704 puntos para nosotros está aprobado, pero queremos trabajar sobre aquellos que tienen menos puntos, menos puntos de ello para rescatar el mercado. ¿Por qué razón? Porque sobre esos 704 puntos solamente estoy teniendo una tasa de aprobación del 50%, yo quiero aumentar mi tasa de aprobación. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos sobre esa zona gris. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el score que se encuentra entre 628 y 704 puntos, cuya tasa de malos, en este caso el incumplimiento era 90 más a 6 meses, encontramos un 19% y sobre ello colocamos el score de desempleo con una regla muy básica. ¿Cuál? Pues un algoritmo de árbol de decisión como lo ven allí. Y en esa zona gris encontramos una separación muy interesante que era aquellos que tienen más de 699 puntos en el score de desempleo tienen una tasa de malos del 13%, pero aquellos que tenían un score de desempleo menor de esos 699 puntos tenían una tasa de incumplimiento del 29%. Esa población que podemos rescatar, que esas se encuentran en el score de desempleo mayor a 699, si ustedes se dan cuenta tienen niveles
de incumplimiento muy parecidos a su tasa de aprobación. Entonces, eso representó para ellos un aumento en el 18% en su tasa de aprobación y aumentó, pues debido a otras heurísticas que hicimos en función del ingreso, colocaciones superiores al 70% en esa población, con esa población nueva. Esto es otro caso de negocio, pero estaba más orientado a poder entender si el score de desempleo fuera el único decisor, dígame cuál es el punto de corte y cómo yo puedo mejorar mis pérdidas. En ese sentido, y para esta entidad en particular, hicimos el siguiente ejercicio, encontramos un score de 614 puntos como el punto clave para poder cortar la población. Asumimos un monto promedio que, como ustedes se dan cuenta, es 4,5 millones. Bajo una definición de morosidad de 60 o más, encontramos precisamente una pérdida dada al incumplimiento y lo que logramos finalmente fue disminuir a través del uso únicamente del score, es decir, que esto podría ir complementado por muchas cosas, disminuir en un 13% las pérdidas en sus pérdidas de crédito, en sus pérdidas esperadas. Yo creo que eso es todo el tema que queríamos comentarles. Yo creo que en realidad el éxito de las organizaciones hoy en día es poder utilizar toda la información que tienen disponibles. Pero en términos particulares, una de las Cs más importantes, y digo C con C mayúscula, dentro del crédito, porque todos sabemos las 5C, hablamos obviamente la capacidad de la persona de pago, el colateral y todo eso. De todas ellas, la más importante hoy en día se convierte precisamente en garantizar que esa persona va a seguir siendo solvente para poder cumplir con su obligación. Y al hacerlo, le estoy dando la oportunidad solamente de que trabaje bien conmigo, sino yo también dando la oportunidad de trabajar bien con él, porque la relación con el cliente es muy importante. Omar también hace un rato estaba mencionando algo muy interesante y con eso quiero concluir. Él dijo, el crédito es energía de relacionamiento. Si yo tengo información para mejorar ese relacionamiento y está en función de esa capacidad de pago, lo que yo haga en esfuerzo con ellos se va a ver recompensado. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Buenos días. Hola, buenos días. Se vuelve un reto muy importante para las compañías poder desarrollar un vector de pago o un vector de ingreso, como usted lo comentaba en su conferencia, para ese tipo de ocupaciones de las que llegan a tu negocio y te dicen, yo vendo mercancía, yo tengo un negocio de venta de Yambal, finalmente todo lo que es independiente, no formal, pero que tienen manera de demostrarte a través de un Nequi, de un DaviPlata, porque se volvió realmente la plataforma a través de las cuales ellos reciben, pero que si uno lo ve en un Experian, por ejemplo, simplemente aparece el vector que tiene un DaviPlata, pero no tienes acceso a la información. ¿Cómo se hace para construir vectores para una población como esta que finalmente no es un microcrédito, es un crédito de consumo, pero que no tiene cómo demostrar ingresos? Excelente pregunta. Nosotros actualmente, además de la información con la que alimentamos nuestra información, pues y que todo lo puede ser en vector basado precisamente en los pagos de la seguridad social, para ellos en particular les estamos buscando la solución y ya estamos empezando a cubrir a través de la nómina electrónica y los pagos electrónicos. Entonces, a través de precisamente ese tipo de condiciones, tratamos de cubrir un pedacito de ellos para saber más o menos cómo están sus ventas y en función de ello empezar a poder producir toda esta información. Entonces, lo que es pagos y nómina electrónica se ha vuelto una solución alternativa muy buena, muy poderosa para poder conocer un pedacito de ellos, porque no todos vamos a poderlos conocer, pero estamos buscando esa manera de trabajarlos. Excelente pregunta, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, me pareció ver otra mano levantada. 15 minutos. Allí. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Quería hacerte una pregunta, un tema muy interesante que conversaste en tu charla acerca de las actividades de la empresa, que entiendo que ustedes trabajan ese tema como un factor como importante y decisivo dentro del proceso de otorgamiento de crédito. Así es. Desde nuestra experiencia en Caja de Compensación, por la misión social que tenemos, pues claramente el servicio está para darse y tenemos definidas unas políticas en las que tenemos un servicio bastante incluyente, respondiendo justamente a esa misión. Pero desde su expertise,
ese tema, porque hoy día justamente, pues aparte de todo el mecanismo de recaudo es libranza, entonces claramente toda la responsabilidad de alguna manera está centrada en la estabilidad y la estructura financiera de la empresa. De acuerdo. Entonces, desde sus esquemas y su expertise, ¿cómo valoran o cuál sería el factor decisivo para integrar dentro de las políticas de crédito ese tema tan particular, considerando justamente todas las condiciones del mercado, el entorno y todo el tema complejo que vivimos particularmente hoy desde nuestra economía? Gracias. Excelente. Yo creo que hay dos cosas que nosotros hemos trabajado. Por un lado, es el tema del fraude documental. Nosotros dentro de nuestro esquema de calidad, por decirlo de alguna forma, hemos solicitado a nuestros clientes que nos marquen a aquellos individuos que cuando ellos hicieron su procedimiento de crédito pudieron encontrar que son o pertenecen a una empresa ficticia, lo cual pues puede obviamente generar un problema terrible allí. Entonces nosotros tenemos esa marcación y la hemos trabajado y nos hemos dado cuenta que funciona muy bien, porque potencialmente sí pueden existir entidades fantasmas que hacen algún tipo de documento para poder favorecer que una persona en particular pueda solicitar y ser aprobada con un crédito, que es peor aún. Entonces se vuelve fundamental esa marcación de potencial fraude documental, pero lo segundo, lo que mencionabas muy bien también, es la información de la actividad económica de la compañía se volvió fundamental. Otra cosa que nosotros nos hemos dado cuenta y que tenemos también un monitoreo al respecto de ello, es cuando una compañía está bajando el nivel de personas que está trabajando o su nómina se está reduciendo. Eso quiere decir que seguramente su sector económico, además de verse golpeado, ellos han tenido que recortar personal. Entonces nosotros tenemos esas marcaciones dentro de la información de la persona jurídica, lo que nos permite a nosotros prender una alerta. Te puede dar ideas acerca de, oiga, sí, esta persona hace un año tenía 500 empleados y hoy tiene 200. Te puede decir perfectamente, está perdiendo la mitad de su nómina, seguramente la estabilidad, por ejemplo, para una libranza, en términos de la pagaduría, se puede ver afectada precisamente por esas condiciones. Entonces, esos detalles, esas cosas pequeñitas cuya información está relacionada con la nómina de las personas, se vuelve fundamental para poder lograr los propósitos que quieres. No sé si hay otra pregunta o cerramos. Una última. María Victoria. Hola Diego, ¿esa parte que acabas de explicar está incluida en el indicador de desempleo o en qué parte se encuentra? ¿O son variables independientes que entregan Ambas desde cosas. tu empresa? Dentro, digamos, del score de desempleo, además, digamos, muy buena pregunta, además de mirar obviamente las condiciones que tiene la persona para poder llegar a quedar desempleada como parte del propósito de lograr predecir eso, también tenemos cosas relacionadas con la entidad. Entonces, dentro del score, una de sus variables, sí, es el código SIU y esas otras cosas que nos ayudan a nosotros a entender eso. Entonces, también, si ustedes se dan cuenta, no solamente en el momento en que nosotros estamos observando a la persona, somos capaces de decirles en qué condiciones laborales están, sino que a través del score de desempleo somos capaces de poder predecir ese evento a través de esa información predictiva previa. Gracias. La revolución del siglo XXI y digital es sobre todo de los datos y del talento. Doctor, muchísimas gracias Muchas gracias por su conferencia. Agradezcámosle públicamente con un fuerte aplauso.